Buenas tardes amigos de la página Semblanza Oaxaqueña, los saluda su amigo Otón Valle y en esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a una persona que ha sido sobresaliente en la historia de nuestro pueblo en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Me estoy refiriendo al profesor Carlos Ibáñez Santiago, que ha tenido varios oficios, entre ellos el motivo por el que hoy lo estamos entrevistando es el de relojero. Como bien recordamos, él ha sido partícipe de varios momentos que han tenido nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco y él es el que le da cuerda a nuestro reloj público municipal. Vamos a entrevistarlo, vamos a conocer un poco de su historia, vamos a conocer las dos generaciones anteriores que también han llevado a cabo el oficio de relojero y vamos a conocerlos. Acompáñenme. Maestro Carlos Ibáñez Santiago, un honor que nos haya recibido en este momento. Agradecemos la atención aquí los miembros de Semblanza Oaxaqueña. Y vamos a empezar. Platíquenos, don Carlos, ¿cuántos oficios realiza? Bueno, pues primeramente muchas gracias por tomarme en cuenta en este momento y sobre todo para esta entrevista, pues a veces uno pasa desapercibido. Pues, gracias por acordarse de mí y estar aquí con esos halagos que me dan. Bueno, pues oficios primeramente, mi nombre es Carlos Ibáñez Santiago, licenciado en Educación Tecnológica. Esa es mi preparación que tengo y por esa razón también tengo la especialidad también de técnico electromecánico. De ahí que mi oficio sea electricista, en parte por mi preparación, y mecánico industrial, que es una de las áreas en las que me desempeñé estando en la docencia, enseñando la tecnología de máquinas herramientas en la Escuela Secundaria Técnica número 36. Además, aprendí de mis padres, de mi padre, más que nada, de mi padre aprendí el oficio de relojero, en el que me desempeño actualmente ahora como jubilado, ¿sí? Claro, trabajé mucho antes en este oficio durante ya varios años, ¿sí? Ya inicié aquí el aprendizaje de este oficio casi a los 12 años. Jugando aquí venía a ayudar a mi papá a trabajar la reparación de los relojes. Recuerdo que me ponía a desarmar los relojes despertadores, que eran relojes grandes, y esos son con los que empecé a aprender este oficio. Mi padre, mientras, se dedicaba a la joyería, que era otro de los oficios que él me enseñó también. Y este oficio pues viene de generaciones, porque mi abuelo, o sea, su papá de mi papá aprendió con él, ¿sí? Mi abuelo Aniceto Ibáñez Robledo fue el que inició este negocio, por decirlo así, que es la relojería y joyería Ibáñez. Él inició este oficio siendo el joyero de aquí, de la ciudad de Tlaxiaco. Y después lo aprendió mi padre, Arnulfo Ibáñez Carrizosa, que también mi abuelita, también la mamá de mi papá, también aprendió el oficio y también era joyera, ¿sí? Los dos, el matrimonio Ibáñez Carrizosa, fueron los joyeros de aquí, de la ciudad de Tlaxiaco. Posteriormente mi padre, y aún seguimos con esa tradición nosotros aquí,
pues haciendo algunos trabajitos, reparaciones, hechuras nuevas de algunas prendas de joyería, como son anillos, aretes, pulseras, cadenas, etcétera. Todavía las hacemos, que fueron lo que enseñó mi abuelo a mi papá y que él nos transmitió a nosotros. El oficio de relojero lo desempeñó mi padre ya teniendo ya el taller posteriormente, ¿sí? Fue que aprendió la relojería y yo la aprendí de él de manera práctica. El oficio lo aprendimos de manera práctica. Ya posteriormente, teniendo contacto con algunas refaccionarias de México y de Oaxaca, pues recibimos cursos de relojería, sobre todo para adentrarnos a la reparación de relojes electrónicos. Pues hasta ahí es el oficio de relojero. Don Carlos, voy a preguntarle algo. Yo de chico me acuerdo de don Tito Ibáñez. Sí. Sí, mi abuelo al menos siempre me mandaba para que compusiera, reparara un reloj muy antiguo de mi abuelo. Un reloj que se le daba cuerda, ¿sí? Sí. Y platíquenos alguna experiencia que tenga usted de su padre, algo que recuerde. ¿Qué relojes más o menos se acuerda que él reparaba, o de quiénes? ¿Sí? Sí. O de algún periodo que le haya contado su papá sobre los relojes. Bueno, pues sí, cuando tenía su relojería, o cuando estaba mi padre, él reparaba todos los relojes que le traían de aquí de la población. Y recuerdo que sí, le traían esos relojes antiguos. Precisamente hoy tenemos todavía algunos aquí, como los que tenemos al fondo en la esquina, ahí, que son relojes de cuerda, son relojes de péndulo, que en la actualidad ya son pocos los que salen, ya no los fabrican tan constantemente, sino que ya son relojes que son viejitos, ya casi la mayoría son de edades. Por ejemplo, tenemos un reloj de pared que usó mi padre y que tiene, al menos con nosotros, ya casi más de 60 años, ¿sí? Es el cuadradito, que es el relojería Ibáñez, ya por lo menos con nosotros, ya tiene más de 65 años, ¿sí? Entonces, ese es uno de los relojes antiguos que manejamos. Ahorita tengo en reparación un reloj también de mi suegro, está datado de 1880 ese reloj. Entonces son relojes antiguos que sí nos traían, y hay muchas personas que todavía tenían sus relojes antiguos aquí en la ciudad de Tlaxiaco. Yo recuerdo mucho a don Fidelito Simancas. Él tenía un relojito antiguo así que nos los traía a reparar, ¿sí? Y así como esa persona, también había varias que tenían sus relojes antiguos y que tuvimos la fortuna de repararlos en alguna ocasión. ¿Reparó alguna vez un reloj de algún político, un reloj público, algún reloj que haya tenido pues conocimiento gran parte de la población? Pues el reloj público, que es uno de los íconos de nuestra ciudad, pues tuve la fortuna, tenemos la fortuna de la familia de que lo hemos reparado, ¿sí?
Y esto porque hemos tenido contacto con él, porque mi padre fue encargado de darle cuerda al reloj durante varios años. ¿Sí? Estoy hablando más o menos de los años 60, de los años 60 a los quizás a los 80, ¿eh? A los 80 él estuvo dándole cuerda al reloj. Se combinaba mi papá, Arnulfo Ibáñez Carrizosa, y mi tío, Saúl Hernández Ibáñez. ¿Sí? Él, entre los dos se encargaban aquí de manejar o darle cuerda al reloj público. Anteriormente también quienes participaron para manejar el reloj público, también estuvo el maestro Guillermo Murcio. Él también estuvo dándole cuerda por muchos años, así como también un tío que inició, pero no recuerdo su nombre ahorita, únicamente el apodo que decía que era el diablo, le decían, y él era el que inició con el mantenimiento del reloj, o sea, darle su cuerda para que funcionara. ¿Sí? Posteriormente fue el maestro Guillermo Murcio y después mi papá, y posteriormente pues nos quedamos con el servicio de ese reloj. Y recuerdo, no sé, a lo mejor alguno de ustedes, Otón, a lo mejor recuerdas que en ocasiones el reloj sonaba muchas campanadas. Hubo una temporada en que se descontrolaba el reloj y sonaba muchas campanadas, que hasta que se acababa la cuerda o hasta que yo iba corriendo a detenerlo para que dejara de sonar las campanadas. ¿Sí? Ese daño tenía, ya deterioro tenía el reloj público. Pues tuvimos la fortuna de que como yo era el encargado, pues y teniendo los conocimientos de la relojería, me quedé observándolo por varios días hasta que encontré la falla del reloj y lo reparamos. Hicimos la reparación y afortunadamente en ese tiempo todavía teníamos el acceso a las máquinas herramientas del taller de la técnica 36, y ahí con ayuda de esas máquinas reparé una pieza que ya tenía un desgaste, ¿sí? Y se fresó, se usó la fresadora para que se aplanara, se diera el aplanado y se pudiera reparar ese desgaste que tenía. ¿Sí? Esa es una de las anécdotas que podemos decir. Y también con mi papá, varias veces les dimos el servicio. ¿Sí? En esos, que será más o menos 30 años que lo tuvo mi papá, le dio casi 2 servicios de mantenimiento y participamos sus hijos ahí ayudándolo a lavar las piezas, a desarmarlo, a tratar de aceitarlo, lubricarlo, y que lo ayudábamos cuando él desarmaba todo el reloj porque le daban el servicio. En otras ocasiones nos dimos cuenta que vinieron personas de otros lados a darle el servicio. No nos hablaban a nosotros, sino que eran precisamente los de la fábrica de relojes monumentales Centenario, venían a dar el servicio al reloj público. Y vinieron varias veces, que hasta le ponían la marca a la carátula, decía Centenario. Pero por el sol,
el viento, la lluvia, qué sé yo, esos detallitos de que la marca y todo eso, que se lo ponían de plástico, se quebraba, se tostaba y se desaparecía, se rompían y se perdía la marca, ¿eh? Pero sí, varias veces tenía la marca Centenario el reloj, tuvo la marca Centenario el reloj, pero se perdía porque como eran pedazos de plástico que le ponían, se rompían. Y ya independientemente, también ya le hemos dado dos servicios al reloj. Con mi hijo también ya me ha ayudado a desarmarlo todo, lavarlo, y mi hijo también ha participado también en el mantenimiento del reloj. ¿Cada cuándo requiere un servicio el reloj? ¿Y qué tiempo se lleva darle ese servicio? Pues es recomendable hacerlo por lo menos, yo pienso, de 10 años, por lo mínimo, 10 años de servicio. Y ahorita se les dio el servicio hace aproximadamente 15 años ya. Ya tiene 15 años que se le dio el último servicio y precisamente se lo dimos nosotros, ¿sí? Ya tiene 15 años. Pero pues ahorita no ha tenido problemas, ha funcionado correctamente. Únicamente hubo unos meses, hace 3 años me parece, hace 3 años que hubo unos meses que se paró porque pues yo lo entregué, porque decían que tenían otra persona que la iba a mantener, a dar el mantenimiento. Pero posteriormente me llamaron a mí y fui y ya otro poquito y se dañaba otra pieza del reloj, porque lo estaban forzando para que trabajara. Y otro poquito y afortunadamente llegamos a tiempo y logramos rescatarlo y empezó a trabajar otra vez normalmente y hasta ahorita no se ha detenido. Pero sí, el mantenimiento debe darse por lo menos cada 10 años, ¿sí? Y ahorita ya requiere de ese mantenimiento, ya son 15 años que se le dio. Fue cuando en el periodo precisamente del ingeniero Pacheco, Hugo Pacheco, que cuando se pintó precisamente el reloj, que le dieron una capa de pintura, y yo pienso que esa pintura, como los colores, recuerden ustedes que los colores al combinarse, varios colores básicos, sale el color que se quiere, o el color de pintura que se quiere. Y me imagino que el sol, nuevamente el sol, es el que se comió la base de alguna base que era menos fuerte y resaltó la base primaria de esa pintura, por eso es que me imagino que se ve rosa ahora. Sí. Hay algunas que se han cambiado y también quería preguntarle si alguna pieza ahorita se descompone, ¿hay cómo reemplazarla? Sí, bueno, las piezas originales del mecanismo están completas, o sea, sí, todas son las originales. Hay algunos tornillos, algunos, sí, piezas que se tuvieron que rellenar, vamos a decirlo así, como por ejemplo esa pieza que les digo que era la que detenía las campanadas, tuvo un desgaste, se tuvo que rellenar y fresar para que tuviera la medida correcta, ¿sí? Porque ya tenía un desgaste. De ahí en fuera, todas las demás piezas puede decirse que son originales.
a reserva de un tornillo también se tuvo que reemplazar un tornillo acerado que ya se había deteriorado, o sea, se venció y se tuvo que reemplazar ese tornillo, que es el tornillo del eje de una rueda, del eje principal de la rueda. Sí, pero es un tornillo nada más, es el único que se ha reemplazado porque era acerado y ya se venció y se doblaba constantemente y perdía, se atrasaba el reloj, tenía cierto efecto en el mecanismo y por eso se tuvo que reemplazar. Pero lo reemplazamos haciéndolo de manera manual, o sea que lo hizo un tornero ya lo hizo, aquí de los torneros que tenemos aquí en nuestra ciudad, quien nos ha apoyado en algunas reparaciones de piezas que se desgastan, es el tornero joven Murcio, o el señor Murcio también, exactamente, en la calle de Rayón, ahí viven estos muchachos, el señor y el joven que nos han ayudado a hacer algunas reparaciones del reloj, así como también el tornillo que mandamos a hacer, como al pasar para ir a la casa estaba el tornero, el Mixteco, que desafortunadamente ya falleció. Este señor también nos ayudó a elaborar ese tornillo que se requería del reloj. Son las piezas que se han reparado. Entonces, ¿puede reemplazarse alguna pieza si es que se necesita a través de la ayuda de un tornero? Sí, de las piezas que son hechas por torneros, sí. Porque los engranes, el mecanismo, bueno, los engranes son muy difíciles que se gasten, porque no corren a una gran velocidad, sino que corren a una velocidad mínima. Paso a paso, segundo a segundo, van dando vueltas, ¿sí? Los engranes, y entonces no hay un desgaste que sea mayor, ¿sí? Pueden durar muchos años esos engranes. Platíquenos brevemente, nosotros que no conocemos sobre relojería, ¿cómo es el mecanismo del reloj público de Tlaxiaco? Bien. Pues miren, este reloj tiene 3 cuerdas que son contrapesos que se levantan por medio de un crán. Se le da crán y una cuerda de acero se va enrollando en un eje. Ese eje está sujeto a un engrane principal. Ese engrane, al tener el contrapeso, es jalado para girar y gira en el eje, pero se conecta a otros engranes que a través de ellos se va reduciendo la velocidad del mecanismo hasta llegar a un engrane que se le llama engrane escape, que por medio de un sistema que se llama áncora, lo le va liberando paso a paso, segundo a segundo lo va liberando, ¿sí? Y lo libera el movimiento del péndulo. Este reloj es de péndulo, ¿sí? Tiene un péndulo que se mueve a un ritmo que da un espacio por segundo, ¿sí? Y entonces el engrane escape se libera cada segundo y mueve el mecanismo
de los minutos. Así es que la rueda está calculada de tal manera que cada 60 segundos otro engrane gira una vez, ¿sí? Una vez, que da un minuto, ¿sí? Y ese a la vez hace mover a otro engrane y así, de manera que se va transmitiendo el movimiento para que la manecilla de los minutos gire una vez, o más bien, al girar una vez, da una hora, y la manecilla de las horas nada más se mueve el espacio de un número a otro, ¿sí? Dando una hora, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo, esa es la forma como funciona la máquina, pero a la vez tiene otros mecanismos que mueven las otras dos cuerdas, que son para que den las campanadas. Una cuerda mueve el mecanismo de los cuartos, ¿sí? Y otra mueve el mecanismo de las horas. Así es que cuando el reloj avanza 15 minutos, suena una campanada que indica que da un cuarto. A los 30 minutos suenan 2 campanadas, a los 45 minutos suenan 3 campanadas y a la hora suenan las 4 campanadas, ¿sí? Y a la vez se libera el mecanismo que suenan las horas. Así es que libera, terminando de sonar los cuartos, se libera un mecanismo que suena las horas y entonces suena el número de campanadas que indica la hora. Si son la una, suena una campanada. Si no, son las dos, 2 campanadas. Y estas campanadas de la hora tienen una repetición. A los 3 minutos después de haber sonado la hora, suena una repetición que nuevamente da la hora. Ese es el funcionamiento de este reloj, ¿sí? Para las 4 carátulas. Las 4 carátulas están conectadas a un mismo engrane, por un mismo engrane. Las 4 carátulas tienen engranes cónicos que le transmiten el movimiento de uno principal a las 4 carátulas y todas van funcionando al mismo tiempo. Ese es el funcionamiento de las carátulas. ¿Cada qué tiempo le da usted cuerda al reloj? Miren, puede aguantar 24, 48, 72 horas. Puede aguantar 72 horas, pero las pesas o los contrapesos llegan hasta el piso del segundo nivel. Llegan hasta el piso del segundo nivel. Y para subirlo, pues es más pesado. Nos cuesta más trabajo estar subiendo las pesas hasta la parte superior, hasta donde está la máquina, ¿sí? Entonces, para hacer menos pesado el trabajo, le damos cuerda cada 72 horas, ¿sí? Cada 72 horas, y así está a un nivel medio las pesas y ya lo subimos. Por último, platíquenos qué experiencia ha sido en su vida el que usted le esté dando cuerda al reloj. Es una experiencia muy bonita y aunque hoy ya no subo tan seguido, porque quien me ayuda en esta labor también es mi hermano Marcelino Norberto Ibáñez Santiago, porque más lo conocen por Marcelino. ¿Sí? Mi hermano también, él nos ayuda y pues
En caso de que ya no estemos algún día nosotros, mis hermanos tienen el conocimiento también del reloj. Todos ellos en su momento ayudaron a mi papá en darle cuerda al reloj cuando eran estudiantes, cuando estaban en la secundaria, cuando estaban en el Cebetis. Ellos les encargaban a mi papá, pasen y denle cuerda al reloj y ya se van a la escuela, o cuando regresen de la escuela denle cuerda al reloj y así fuimos aprendiendo nosotros. También mis hijos pues saben manejar el reloj, mis hijas igual, porque han tenido la oportunidad de subir conmigo y ya les digo cómo se hace el mantenimiento del reloj, lubricando las piezas que están más expuestas a desgaste, dándole la cuerda, subiendo, aunque despacio, pero pues sí le dan cuerda también. Hay esa posibilidad de que pueda continuar la herencia que nos dejó mi padre, ¿sí? A través de nuestros hijos. Bueno, amigos de nuestra página Semblanza Oaxaqueña, les agradezco el que nos hayan acompañado en esta ocasión. A nombre de mi compañero Augusto Robles, a nombre mío, Otombaye Jiménez, los invito para que sigan nuestra página y le den un like. Hasta pronto.